tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a repasar un tema que se llama ¿qué es la notación científica y algunas operaciones básicas que podemos llevar a cabo? Este tema generalmente se ve a nivel preparatorio o bachillerato y también algunas veces se llega a mencionar en lo que es a nivel secundaria. Se utiliza en exámenes de admisión con IPEMS y en exámenes de admisión a la universidad. No es un tema difícil, básicamente es seguir las leyes de los exponentes, pero la notación científica sí tiene algunos detalles que nos pueden llegar a confundir, por lo que vale la pena repasarlo. Así que si estás estudiando la preparatoria en línea o piensas presentar el examen con IPEMS, te invito a que te quedes y repasemos este tema juntos. Así que vamos a verlo. Algunos temas elementales como son el número exponencial. Bien, recordemos que cuando tenemos un número elevado a una potencia, el número de la potencia nos va a indicar las veces que este número se multiplica por sí mismo. Veamos algunos ejemplos. Tenemos 6 al cuadrado. Es igual a multiplicar 2 veces el número 6. Otro ejemplo es 9 al cubo, que es igual a multiplicar 3 veces el número 9. Y otro ejemplo es 2 a la quinta, que es igual a multiplicar 5 veces nuestro número base. En este caso es el número 2. Bueno, la notación científica es básicamente una abreviación matemática que se basa en la idea de que es más fácil leer un exponente que contar muchos ceros, en un número. Y además de que no solo nos permite ahorrar espacio al momento de ser escrito, sino también nos permite facilidad a leer un escrito. Científica es básicamente el uso de potencias con base 10. Esta nos es de gran utilidad para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas. Por ejemplo, si quisiéramos saber la distancia que existe en metros de la Tierra a la Luna, si sabemos que existe una distancia de 384.400 kilómetros, si la expresáramos en metros, obviamente tendríamos una cantidad muchísimo más grande. Otro ejemplo son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos de la sangre se encargan de la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos. Muy bien, el tamaño de los glóbulos blancos oscila entre 8 micrómetros, es decir, una cantidad bastante pequeña que es aproximadamente 8 por 10 a la menos 6 metros. Muy bien, en notación científica siempre será la base 10 la que va a ser elevado a una potencia. Nuestra base siempre será el número 10. Algunos ejemplos son 5 por 10 a la menos 2, 7 por 10 a la 6, 8 por 10 a la menos 4. En notación científica podemos tener potencias tanto positivas como negativas, pero ¿cómo sabemos si tenemos una cantidad muy grande o unas cantidades muy pequeñas? Aquí un truco, el exponente siempre nos va a decir si el término es un número muy grande o muy pequeño. Si tenemos números grandes, los exponentes van a ser positivos. Ojo, es el signo del exponente. Y si tenemos números pequeños, el signo del exponente va a ser negativo. Muy bien, tenemos algunos ejemplos. En este caso tenemos 1 por 10 a la 1. Algunas personas lo expresan como 10 a la 1, que en sí es válido porque estamos expresando la misma cantidad. Recordemos que algunas veces el 1 no le escribimos, pero en sí estamos expresando la misma cantidad. En este caso es igual a 10. Tenemos otros ejemplos como 1 por 10 al cuadrado, que es igual a 10 al cuadrado, que es igual a 100. Otro ejemplo es 1 por 10 al cubo, que es igual a 10 al cubo. En este caso va a ser igual a 1000. Y otro ejemplo, tenemos 1 por 10
a la 4, que es igual a 10 a la 4, en este caso va a ser igual a 10.000. ¿Notaron algo? Muy bien. Observamos que cuando la base 10, bueno, en este caso porque nuestro coeficiente fue 1, cuando elevamos la base 10 a una potencia, el resultado va a ser igual al número 1, seguido de tantos ceros como le indique la potencia. Otro ejemplo es 1 por 10 a la 8, en este caso va a ser igual a 100 millones. Si se dan cuenta, el 1 por 10 a la 8 es igual a el 1 más 8 ceros. Muy bien, ahora veremos lo que son las potencias negativas. Estos ejemplos que vamos a ver son con coeficientes 1. Es para que entiendan más o menos la idea de la notación científica. Muy bien, cuando elevamos el 10 a una potencia negativa, esto va a equivaler a dividir el número 1 entre 10 elevado a esa misma potencia pero con signo positivo. Por ejemplo, tenemos 1 por 10 a la menos 1. Esto va a ser igual que dividir el número 1 entre 10 a la 1. Ya vimos que 10 a la 1 es 10, entonces esto va a ser igual a dividir el número 1 entre 10, que va a ser 0.1. Otro ejemplo es 1 por 10 a la menos 2. En este caso va a ser igual que dividir el número 1 entre 10 al cuadrado. Y como ya vimos, el 10 al cuadrado va a ser igual a 100. Entonces esto es igual a dividir el número 1 entre 100. Y esto es igual a 0.01. Otro ejemplo es 1 por 10 a la menos 3. Y esto es igual a 1 entre 10 a la 3. 10 a la 3 es igual a 1000. Entonces nuestro término va a ser igual a 1 entre 1000. Y esto va a ser igual a 0.001. Muy bien, ¿observaron algo? Cuando la base 10 la elevamos a una potencia negativa, nuestro resultado va a ser igual a recorrer hacia la izquierda el punto decimal a partir del número 1, tantas veces como señale la potencia negativa. Un ejemplo es 1 por 10 a la menos 8. Si se dan cuenta, tenemos el 1. Si recorremos el 8 veces, pero hacia la izquierda, tendríamos esta cantidad, 0.00000, es decir, 7 ceros y el 1. Es decir, se recorrió hacia la izquierda. Veamos algunos ejemplos. Tenemos que expresar las siguientes cantidades usando notación científica. La primera cantidad es 500. 500 va a ser igual a 500.0. Nuestro punto decimal se encuentra al extremo de los ceros, es decir, 500.0. Si nosotros recorremos dos posiciones el punto decimal, 500 va a ser igual a 5 por 10 a la 2. Tenemos otro caso, en este caso el número es 75.000. Nuestro punto decimal se encuentra al extremo y es el 75.000.0. Si nosotros recorremos el punto decimal 4 posiciones, este número va a ser igual a 7.5 por 10 a la 4. Y tenemos otro número que es 0.000003. Si nosotros, aquí podemos visualizar mejor la posición del punto decimal. Entonces, si nosotros recorremos el punto decimal 6 veces, pero hacia el lado contrario, esta cantidad va a ser igual a 3 por 10 a la menos 6. Tenemos otro caso donde tenemos el número 0.000135. Si recorremos nosotros el punto
4 posiciones a partir de nuestro punto de la posición inicial, vamos a tener que este número va a ser igual a 1.35 por 10 a la menos 4. Muy bien, en nuestro primer caso recorrimos 2 posiciones nuestro número, por lo que nuestra potencia va a ser 2 positiva. En nuestro siguiente caso recorrimos 4 posiciones, por lo que nuestra potencia va a ser a la cuarta. En este caso fue hacia la izquierda. Y en los siguientes casos recorrimos nuestro punto decimal hacia la derecha. 6 posiciones, en el siguiente caso fue hacia la derecha 4 posiciones. De acuerdo a las posiciones que recorremos nuestro punto decimal y a la dirección, se determina el signo y se determina la potencia. Muy bien, de acuerdo a la dirección a la que vamos a recorrer el punto, tenemos que, si lo recorremos hacia la derecha, va a ser negativo, y si lo recorremos hacia la izquierda, va a ser positivo. Otro ejemplo es el número 620.000. En este caso, si recorremos nuestro punto decimal 5 posiciones, tenemos que es igual a 6.2 por 10 a la menos 5. Pero también podemos tener casos contrarios en que solo nos den el 6.5 por 10 a la 5 y quisiéramos expresarlo en un número entero. Entonces tendríamos que hacer lo contrario. Si sabemos que hacia la derecha disminuye y hacia la izquierda aumenta, entonces tendríamos que expresar el 6.2 por 10 a la 5, pero quitando esa base y ese exponente. Entonces tendríamos que recorrer nuestro punto decimal, pero hacia el lado contrario, de tal manera que nuestra potencia, en vez de tener 5, la tengamos a la 0. Entonces, si tenemos que es 5, tendríamos que disminuirla para llegar a 0. Entonces la recorremos ¿hacia dónde la recorrerían? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Sería hacia la derecha, porque tendríamos que disminuirlo para llegar a 0, de 5 a 0. Entonces, en este caso, el 6.2 lo recorremos hacia la derecha, hacia donde dice negativo, y llegaríamos a la misma cantidad. Tenemos otro caso, que es el número 0.000003, que es igual a 3 por 10 a la menos 6. Y bien, tenemos en resumen que si recorremos de acuerdo a la dirección en la que vamos a recorrer el punto, tenemos que si es hacia la derecha va a disminuir y si es hacia la izquierda, nuestro exponente va a aumentar. Ahora veamos algunas de las principales operaciones utilizando notación científica. Operaciones de suma y resta. Para que podamos efectuar estas operaciones, debemos de verificar que los exponentes sean iguales. ¿A qué me refiero con que sean iguales? A que tengan el mismo número y el mismo signo. En caso de no ser así, tenemos que igualarlos. Ya esto puede hacerse aumentando la potencia de uno o disminuyendo la potencia de otro. Y bueno, los coeficientes se van a efectuar de manera normal dependiendo de la operación, es decir, si va a ser suma, se van a sumar y si es resta, se van a restar. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, 2 por 10 al cubo más 3 por 10 al cubo. Nuestros exponentes son iguales, tienen la misma base, entonces efectuamos la operación.
Primero con nuestros coeficientes, 2 más 3 es igual a 5 por 10. Los exponentes permanecen iguales, entonces nos quedaría 5 por 10 al cubo. Otro ejemplo es 3 por 10 a la menos 5 menos 2 por 10 a la menos 5. Nuestros exponentes son iguales, por lo tanto efectuamos la operación. 3 menos 2 va a ser igual a 1 por 10 a la menos 5. Nuestro exponente permanece igual. Otro ejemplo es el siguiente, 4.5 por 10 a la 8 más 2 por 10 a la 10. Verificamos que nuestros exponentes sean iguales y nos damos cuenta que no tienen el mismo exponente, por lo cual debemos de modificar alguno de tal manera que los exponentes sean iguales. Podemos modificar tanto el primer término, aumentarlo de la potencia 8 a 10, o podemos hacer que el 2 por 10 a la 10 pasarlo a potencia 8. En este caso vamos a elegir pasar el primer término de la potencia 8 a la potencia 10. Esto lo hacemos recorriendo dos posiciones el punto. Es decir, para pasar del 8 al 10 son 2 unidades, 2 posiciones. Entonces tenemos que aumentarlo. En este caso lo vamos a recorrer hacia la izquierda, de esta manera. Tenemos aquí 4.5, recorremos 2 posiciones y nos va a quedar 0.045. Por 10 a la 10 más 2 por 10 a la 10. Ahora que ya los exponentes son iguales, podemos efectuar la operación. Entonces nos va a dar 2.045 por 10 a la 10. Ahora la operación de multiplicación. Esta es la operación más directa, bueno, a mí se me hace más sencilla porque consiste básicamente en que nuestros coeficientes se van a multiplicar y los exponentes se van a sumar. Veamos algunos ejemplos. 1 por 10 a la 3 por 1 por 10 al cuadrado. Multiplicamos nuestros coeficientes, en este caso ambos son 1, entonces 1 por 1 nos va a dar 1, siempre. Bueno, casi siempre. No, no es cierto, es broma. Siempre nos va a dar 1 por 10 a la 5. 5 porque nuestros exponentes se van a sumar. En nuestro primer término es 3 y en nuestro segundo término es 2. Entonces 3 más 2 nos va a dar 5. Otro ejemplo es el siguiente. 5 por 10 al cuadrado por 4 por 10 a la 5 nos va a dar, efectuamos la multiplicación de nuestros coeficientes. 5 por 4 nos va a dar 20 por 10 y sumamos nuestros exponentes. El primero es 2 y el segundo es 5. Entonces 2 más 5 nos va a dar 7 y nuestro resultado final sería 20 por 10 a la 7. Tenemos otro ejemplo en el cual es 6 por 10 a la menos 3 por 5 por 10 a la menos 4. Efectuamos nuestra multiplicación con los coeficientes. 6 por 5 va a ser igual a 30 por 10 y sumamos nuestros exponentes. Menos 3 más menos 4, aunque son negativos, se suman, entonces nos va a dar menos 7. Otro ejemplo es el siguiente. 4 por 10 a la 6 más 2 por 10 a la menos 2. Muy bien, en este caso nuestros exponentes son de signo diferente, pero podemos efectuar la operación. Multiplicamos nuestros coeficientes. 4 por 2 es igual a 8 por 10 y sumamos nuestros exponentes. 6 más menos 2, a 6 más menos 2 nos va a dar 4. Entonces nuestro resultado final va a ser 8 por 10 a la 4. Ahora veamos la división. La división consiste básicamente en dos cosas.
vamos a dividir nuestros coeficientes, pero en el caso de los exponentes, recordemos que una fracción es básicamente una división. La parte de arriba se llama numerador y la parte de abajo se llama denominador. Entonces, lo que vamos a hacer es subir nuestro término del denominador, que es la parte de abajo, subirla al numerador y vamos a efectuar como si fuera una multiplicación. Esto solo con nuestros exponentes. Los coeficientes se van a dividir de manera normal. Entonces, para subir nuestro denominador de acuerdo a las leyes de los exponentes, vamos a cambiar de signo nuestra potencia. Lo que debemos de hacer es que la potencia del denominador la vamos a cambiar de signo y después sumaremos los exponentes. Veamos algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. Tenemos que 12 por 10 a la 6 entre 6 por 10 a la 4. Efectuamos nuestra división de nuestros coeficientes. 12 entre 6 nos va a dar igual a 2. Y tenemos en nuestro denominador por 10 a la 4. Para subirlo, lo cambiaremos de signo. Entonces, tenemos que tiene signo positivo, lo subimos con signo negativo. Entonces, nos quedaría 2 por 10 a la 6 por 10 a la menos 4. Todo esto va a ser igual a 2 porque es el resultado de nuestra división de nuestros coeficientes. Por 10 es la misma base. Nuestros exponentes lo efectuamos como si fuera una multiplicación y lo sumamos. Entonces 6 más menos 4 nos va a dar igual a 2. Entonces nuestro resultado final sería 2 por 10 al cuadrado. Otro ejemplo es el siguiente. 6 entre 3 por 10 a la 4. Efectuamos la división de nuestros coeficientes. En este caso es 6 entre 3 nos va a dar igual a 2. En este caso, en nuestro denominador tenemos la potencia igual a la 4. Entonces, para subirla vamos a cambiar de signo. Entonces sería por 10 a la menos 4. Como no tenemos potencias en base 10 en el numerador, nos quedaría de esta manera: 2 por 10 a la menos 4. Y bueno, amigos, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier pregunta, por favor, no duden en hacérnosla saber abajo en los comentarios. Y bueno, que estén bien. Hasta luego.